En este vídeo vamos a entender qué es el gobierno corporativo y por qué se ha vuelto un tema tan importante para las empresas en el mundo actual. El gobierno corporativo puede entenderse como el conjunto de reglas, procesos y prácticas que guían la dirección y el control de una empresa. No se trata solamente de supervisar lo que ocurre dentro de una organización, sino de asegurar que todas las decisiones se tomen de manera responsable, ética y alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. Cuando una empresa aplica correctamente el gobierno corporativo, se generan varios beneficios importantes. En primer lugar, aumenta la confianza entre los inversionistas, los empleados y otras partes interesadas. También mejora la reputación de la empresa frente al mercado, lo que puede atraer nuevas oportunidades de inversión. Además, permite generar valor a largo plazo, ya que las decisiones se toman considerando los riesgos, las oportunidades y el impacto futuro de cada acción. Para entenderlo de pipeline sencilla, imaginemos una empresa que quiere expandirse a otro país. Sin un sistema claro de gobierno corporativo, la decisión podría tomarse de manera apresurada o sin analizar correctamente los riesgos. En cambio, cuando existe una estructura sólida de gobernanza, se analizan aspectos como la viabilidad financiera, los riesgos legales, las condiciones del mercado y la estrategia a largo plazo. Desde la perspectiva del enfoque COSO, el gobierno corporativo no se limita únicamente al mandato de administración. En realidad, es un sistema que abarca a toda la organización. Esto significa que incluye la forma en que la empresa se dirige, cómo se organiza internamente, cómo toma decisiones estratégicas y cómo supervisa sus propias actividades. También implica controlar riesgos, cumplir con leyes y mantener información confiable para que las decisiones se basen en datos reales y no en suposiciones. Así se fortalece la transparencia y responsabilidad en la empresa. En el entorno empresarial actual, el gobierno corporativo se ha vuelto aún más importante. A lo largo de la historia, muchas mejoras en las prácticas de gobernanza surgieron después de grandes crisis empresariales o financieras. Cuando ocurrían fraudes, malas decisiones o fallas en la supervisión, las empresas y los reguladores se veían obligados a crear nuevas reglas para evitar que esos problemas se repitieran. Sin embargo, en la actualidad esperar a que ocurra una crisis ya no es suficiente. Las empresas operan en un entorno marcado por cambios tecnológicos rápidos, una competencia cada vez mayor y nuevas exigencias por parte de inversionistas, reguladores y la sociedad. Por esta razón, las organizaciones deben adoptar un enfoque preventivo, revisando constantemente su estructura de gobierno corporativo para anticipar riesgos y fortalecer la confianza de las partes interesadas. Para lograrlo, las empresas deben plantearse dos preguntas clave. La primera es si su estructura de gobierno corporativo realmente es adecuada para cumplir con su propósito y sus objetivos estratégicos. La segunda es qué estándares o expectativas de gobierno están utilizando para evaluar esa estructura. Estas preguntas ayudan a las organizaciones a identificar posibles debilidades antes de que se conviertan en problemas graves. En el caso de Estados Unidos, el gobierno corporativo no funciona exactamente igual en todas las empresas. Sus prácticas están influenciadas por diversos factores legales, regulatorios y de mercado. Un ejemplo importante es el derecho corporativo estatal. Cada estado tiene sus propias leyes que regulan cómo se crean las empresas, cómo funcionan, cuáles son los derechos de los accionistas y cuáles son las responsabilidades de los directivos. Muchos estados han desarrollado marcos legales sólidos que sirven como referencia para otras jurisdicciones. De hecho, muchas grandes empresas eligen registrarse en el estado de Delaware porque ofrece reglas claras y tribunales especializados en temas corporativos, lo que brinda mayor seguridad jurídica para las compañías y sus inversionistas. Además de las leyes estatales, el gobierno corporativo también está influenciado por regulaciones federales que buscan fortalecer la transparencia y prevenir fraudes financieros. A lo largo del tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha creado diversas leyes en respuesta a escándalos corporativos o crisis económicas. Estas regulaciones establecen obligaciones específicas que las empresas deben cumplir para proteger a los inversionistas y mantener la estabilidad de los mercados financieros. Entre estas leyes se encuentran, por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley Dodd-Frank y la Ley Estados Unidos Patriot. Todas ellas surgieron en momentos en los que se detectaron fallas importantes en la supervisión corporativa o en los controles financieros. Su objetivo principal es mejorar la transparencia, fortalecer los controles internos y garantizar que las empresas divulguen información confiable al público.
También existen leyes clave como la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que establecen reglas para las empresas que participan en los mercados financieros. Estas leyes obligan a las compañías públicas a divulgar información relevante sobre su desempeño, su situación financiera y sus riesgos. La supervisión de estas obligaciones está a cargo de la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como la SEC. Otro elemento importante dentro del gobierno corporativo son los requisitos de cotización en las bolsas de valores. Las empresas que desean vender acciones al público deben cumplir con ciertas reglas para poder participar en estos mercados. Dos de las bolsas más importantes en Estados Unidos son la Bolsa de Valores de Nueva York, conocida como NYSE, y el Nasdaq. Estas bolsas establecen requisitos relacionados con la independencia de la junta directiva, la existencia de comités especializados como el Comité de Auditoría o el Comité de Compensación, y la adopción de códigos de ética y conducta. Todas estas reglas buscan asegurar que las empresas operen con transparencia, responsabilidad y altos estándares de gobierno corporativo. Ahora vamos a explicar los componentes y los principios del marco de gobierno corporativo. Dentro del enfoque de COSO, el marco se organiza de manera estructurada para ayudar a las empresas a mejorar su forma de dirigir y supervisar la organización. Este marco no se basa únicamente en reglas estrictas, sino en componentes y principios que funcionan juntos para fortalecer la toma de decisiones y la rendición de cuentas dentro de la empresa. Primero debemos entender que el marco se representa como un sistema dinámico, donde varios elementos interactúan entre sí. En el centro se encuentra el objetivo principal, crear valor a largo plazo para la empresa y sus partes interesadas. Alrededor de este objetivo se encuentran los componentes fundamentales del gobierno corporativo. El marco está formado por 6 componentes principales: supervisión, estrategia, cultura, personas, comunicación y resiliencia. Cada uno de estos elementos cumple una función específica, pero al mismo tiempo trabajan de forma conjunta para lograr un gobierno corporativo efectivo. El primer componente es la supervisión. Este componente se refiere principalmente al papel que desempeña la junta directiva en la organización. La junta tiene la responsabilidad de vigilar que la empresa se gestione correctamente, supervisar la estrategia empresarial, revisar el desempeño de la alta dirección y asegurar que la información financiera sea confiable y transparente. La supervisión también implica que la junta mantenga una relación activa con la gerencia, cuestionando decisiones, revisando resultados y asegurando que las acciones de la empresa estén alineadas con los objetivos estratégicos. El segundo componente es la estrategia. Este componente se enfoca en definir hacia dónde quiere ir la empresa y cómo va a lograrlo. La estrategia incluye la definición del propósito de la organización, el establecimiento de objetivos y el desarrollo de planes para alcanzarlos. Además, implica comunicar claramente esa estrategia dentro de la empresa para que todos los miembros de la organización trabajen en la misma dirección. El tercer componente del marco de gobierno corporativo es la cultura. La cultura organizacional se refiere a los valores, comportamientos y actitudes que guían la forma en que las personas actúan dentro de la empresa. Una cultura sólida promueve la ética, la integridad y la responsabilidad en todos los niveles de la organización. Cuando la cultura es adecuada, los empleados comprenden lo que se espera de ellos y toman decisiones alineadas con los principios de la empresa. Esto ayuda a prevenir conductas indebidas y fortalece la confianza tanto dentro como fuera de la organización. El cuarto componente es las personas. Este elemento reconoce que el éxito del gobierno corporativo depende en gran medida de las personas que forman parte de la organización. Esto incluye a los miembros de la junta directiva, a la alta dirección y a todos los colaboradores. Las empresas deben asegurarse de contar con personas competentes, capacitadas y con experiencia suficiente para desempeñar sus funciones. También es importante que existan procesos claros para seleccionar, desarrollar y evaluar el desempeño de los directivos y empleados. El quinto componente es la comunicación. Para que el gobierno corporativo funcione correctamente, la información debe fluir de manera clara, precisa y oportuna dentro de la organización. Esto significa que la junta directiva debe recibir información confiable sobre el desempeño de la empresa, los riesgos y las oportunidades. Al mismo tiempo, la empresa debe mantener una comunicación transparente con los inversionistas, reguladores y otras partes interesadas. Una comunicación efectiva facilita la toma de decisiones y fortalece la transparencia.
El sexto componente es la resiliencia. Este componente se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse y responder a cambios o situaciones inesperadas. Las organizaciones operan en entornos que pueden cambiar rápidamente debido a factores económicos, tecnológicos o sociales. Además de los componentes, el marco de gobierno corporativo también está formado por principios. Estos principios funcionan como guías que ayudan a las organizaciones a aplicar correctamente cada uno de los componentes del marco. Los principios no son reglas rígidas, sino orientaciones que permiten fortalecer la calidad del gobierno corporativo dentro de la empresa. Los principios ayudan a traducir los componentes en acciones concretas. Es decir, mientras los componentes representan las áreas clave del gobierno corporativo, los principios explican cómo deben aplicarse esas áreas en la práctica. Gracias a esto, las empresas pueden evaluar si su estructura de gobierno realmente está funcionando de manera adecuada. Dentro del componente de supervisión, por ejemplo, existen principios relacionados con la responsabilidad de la junta directiva. La junta debe actuar con independencia, tener acceso a información suficiente y supervisar de forma efectiva las actividades de la organización. También debe asegurarse de que exista una adecuada rendición de cuentas por parte de la alta dirección. En el caso del componente de estrategia, los principios se enfocan en que la empresa tenga un propósito claro y objetivos bien definidos. La junta y la gerencia deben trabajar juntas para establecer una dirección estratégica que permita a la organización crecer y generar valor a largo plazo. Además, la estrategia debe considerar los riesgos y las oportunidades que puedan surgir en el entorno empresarial. En relación con la cultura, los principios establecen la importancia de promover valores éticos dentro de la organización. La empresa debe fomentar comportamientos responsables y crear un ambiente donde se respete la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas. Cuando estos valores se reflejan en las acciones diarias de los empleados, la organización fortalece su reputación y su credibilidad. Para cerrar, podemos decir que el marco de gobierno corporativo proporciona una guía clara para que las empresas se dirijan y supervisen de manera responsable. Sus componentes y principios ayudan a fortalecer la toma de decisiones, mejorar la transparencia y asegurar que la organización trabaje hacia sus objetivos estratégicos. En resumen, aplicar un buen gobierno corporativo permite que las empresas generen confianza, gestionen mejor los riesgos y creen valor a largo plazo para todas sus partes interesadas.